Hola, buenas tardes a todos. Muchas gracias por asistir a esta webinar en donde vamos a estar compartiendo las novedades de NetBackup 9.1, el último release de NetBackup que se lanzó en julio pasado. Como ustedes saben, como es la modalidad que estamos habituados en esta herramienta de webinar, van a tener ahí un panel de preguntas, los micrófonos están muteados, dejen sus preguntas, las que podamos resolver y responder en esta webinar lo vamos a hacer y si no, después mantenemos el contacto vía email. Bien, para hablar un poco de NetBackup 9.1 y sus novedades, vamos a hacer primero un repaso sobre el estado de salud, el estado que tenemos hoy por hoy de las distintas, o el escenario sobre el cual estamos trabajando muchos de nosotros, no solamente con las soluciones de protección de datos como NetBackup, sino también con el estado en el cual se están desarrollando los distintos incidentes en nuestros clientes. Lo principal que hemos visto en el último tiempo y que se ha acrecentado enormemente con todo este tema del trabajo remoto y la utilización de dispositivos fuera de la órbita laboral, tiene que ver con el ransomware y esta palabrita que ya parece que la estamos desgastando tanto las marcas como los técnicos, como los ingenieros y todas las áreas de marketing de la industria. La palabrita es la resiliencia, ¿no? Hasta que pusimos en el título. Y justamente cuando hablamos de resiliencia, tenemos que hablar de la posibilidad de que nuestros clientes puedan eh, sobrellevar algún incidente que afecte a sus datos, a su producción, a su funcionamiento normal, con el menor impacto posible. Justamente de eso es lo que vamos a hablar en el día de hoy. El ransomware evidentemente es una de las preocupaciones más grandes. Los hechos han demostrado que ya no se trata de qué tipo de cliente o organización somos, sino más bien qué tipo de políticas y qué tipo de protección estamos teniendo sobre la información. ¿Sí? Hay un análisis que ha hecho Veritas en donde se identifica que más del 96% de los líderes empresariales consideran que el ransomware es una amenaza crítica para su negocio, ¿sí? No sé, deberíamos también preguntarnos qué pasa con el 4% restante. Quizás todavía no han sentido que algún ataque cercano. Eh, Luego también tenemos que hay del total de las organizaciones que informan, hay un 25% que ha sido víctima más de una vez, ¿sí? Y esto muchas veces tiene que ver con eh, no solamente con el error que muchas veces cometemos en las organizaciones y los administradores y las distintas áreas de infraestructura y seguridad, de no aprender, de no tomar las lecciones aprendidas y corregirlas, sino también algo que tiene que ver con un mito que todavía sigue dando vueltas por ahí, que tiene que ver con los lugares o las locaciones donde está nuestra infraestructura, ¿sí? Y principalmente me refiero a lo que tiene que ver con la nube. Ustedes saben que la nube al final del día, independientemente del proveedor que tengan, no deja de ser el storage o la infraestructura de un tercero, con lo cual frente a su utilización debemos tener los mismos recaudos y obviamente algunos específicos y propios de lo que es la nube, pero debemos tener los mismos recaudos y protección que tenemos en un storage tradicional dentro de nuestro data center. Entonces, un poco el mensaje que a veces debemos cambiar en nuestros clientes, en nuestros socios de negocios, tiene que ver con que la nube no es no es algo que esté ajeno a las distintas amenazas, y principalmente con el tema del ransomware. Veritas, para explicar cómo trabajamos
la protección contra el ransomware, ¿sí? Tomamos como ejemplo o como base el framework que tiene el NIST, el National Institute Standard of Technology, donde nos da no solamente el NIST, sino también el resto de sus socios de otros países, toman este framework como un paso a paso o un nivel de estadios en donde hay que actuar con distintas soluciones. Nosotros, desde Veritas y principalmente con BackupExec, vamos a, por supuesto, hacer la protección de toda la información en donde sea que resida, con inmutabilidad y de forma escalable. O sea, vamos a acompañar, como ustedes ya saben, el crecimiento de nuestros clientes, pero también vamos a detectar las amenazas, vamos a tener un monitoreo sobre lo que está sucediendo en el entorno de NetBackup, justamente para entender qué están haciendo los usuarios, qué está pasando a nivel infraestructura, pero también qué está sucediendo con los backups, que esto lo vamos a desarrollar más adelante. Y por último, por supuesto, no debería faltar la parte de la recuperación de la información. Cuando finalmente tenemos algún incidente con un ransomware, vamos a necesitar recuperar la información y esta recuperación necesitamos que sea de forma orquestada, controlada y por supuesto evitando que tengamos que pagar el rescate de la información. Un dato importante que para tener en cuenta siempre que analizamos y hablamos del ransomware y las soluciones de protección de la información, tenemos que tener presente que detrás de cada uno de los ataques de ransomware que conocemos y los que no conocemos también, hay la falta de política de protección de datos. ¿Sí? Recuerden que cuando hablamos de protección de datos hablamos puntualmente de lo que es el respaldo de la información y las políticas de backup y las políticas de restore y disaster recovery, etc. Y por otro lado tenemos que tener, bueno, por supuesto, toda la parte de ciberseguridad que va a tener la compañía. Pero del lado que nos involucra en el día de hoy con Veritas tiene que ver puntualmente con esto de la protección de datos. Y si nosotros tuviéramos un backup al día, ¿sí? Un backup de forma controlada, segura, evidentemente el impacto de un ataque de ransomware o de cualquier otro tipo de ataque que ponga en juego nuestro funcionamiento o el funcionamiento de nuestra organización, de nuestro negocio, evidentemente va a ser inferior al no tener el backup. ¿Sí? Si mi información cifrada o robada la tengo respaldada, evidentemente voy a tener una posibilidad de salir en producción, restablecer los servicios de forma mucho más rápida que quien no lo tiene. Y evidentemente voy a poder evitar el pago de los rescates. Entonces, ¿cuál es la estrategia que tenemos desde Veritas con lo que es la seguridad de los datos respecto del ransomware? Por un lado tenemos la protección para asegurarnos que los datos estén obviamente seguros, que haya un storage inmutable, ¿sí? Asegurar el sistema. Justamente una de las cuestiones que vemos en los casos de ransomware tienen que ver con no solamente la escalación de privilegios que realiza el ciberdelincuente, sino también la protección endeble que tienen los distintos storage y los distintos file systems donde los usuarios o los clientes realizan sus copias de seguridad. ¿Sí? Si nosotros estamos haciendo un backup en una solución que tiene las mismas credenciales o que es accedida a través de las mismas credenciales que tiene un usuario común, evidentemente estamos ante una falla muy grave de seguridad y el ciberdelincuente, una vez que se apoderó de las credenciales del usuario, va a poder acceder a ese file server y alzarse con nuestros backups, con nuestra información y con la consecuente necesidad nuestra de tener que pagar un rescate porque nos hemos quedado sin backup. Entonces, desde la parte de protección vamos a asegurar el sistema y además vamos a brindar un storage inmutable. Luego también vamos
a detectar las distintas amenazas y vulnerabilidades con lo que es la monitoría y el reporte. Tengamos presente que muchas veces nosotros o también como un preconcepto erróneo que muchas veces existe, las soluciones de backup o las personas que se dedican al backup en las organizaciones nada tienen que ver con la parte de ciberseguridad, ¿sí? De hecho, vamos a decirlo claramente, Veritas no es una marca que se dedica a la ciberseguridad, pero tiene que, sus productos tienen que estar acordes a los niveles de protección de información que requiere el mundo de hoy, ¿sí? Entonces no podemos ser ajenos a lo que está sucediendo en el entorno en el cual tenemos instalado nuestra solución de NetBackup. Por eso vamos a poder detectar distintas amenazas y vulnerabilidades a través de un monitoreo y una reportería. Y por supuesto, la recuperación de los datos cuando sea necesario, vamos a necesitar asegurarnos de poder recuperar la información de forma totalmente reactiva, es decir, necesito la información ya, como nos suele suceder en cualquier instancia, pero sobre todo cuando hay un incidente, de forma automatizada, de forma orquestada, ¿sí? De forma rápida, ¿sí? Ustedes no hace falta que yo se los diga, pero por las dudas los repito, muchas veces el tiempo que demoramos en recuperar la información es tiempo de facturación, es tiempo de producción que terminan siendo gastos asociados que van más allá del rescate de la información, ¿sí? Entonces, tener presente que también la velocidad y la escalabilidad a la hora de respaldar y recuperar la información también es parte de nuestra protección, ¿sí? Bien, sobre la protección, entonces, como ya ustedes ya saben, para quienes ya vienen de años de trabajar con NetBackup y para quienes son nuevos en este mundo, Veritas NetBackup es un software probado de respaldo y recuperación de nivel empresarial que debe ser incluida en la estrategia de ciberseguridad de una empresa, ¿sí? Justamente porque es parte de la protección de los datos, ¿sí? Y eso es parte de una política de ciberseguridad de una organización. Nos va a agilizar la gestión de la protección de datos, garantizando la resistencia crítica para el negocio, y por supuesto va a ofrecernos una plataforma única que admite cualquier tipo de carga de trabajo, cualquier nube y cualquier tipo de arquitectura a cualquier escala. Nosotros vamos a trabajar con todo tipo de entornos híbridos, físicos, virtuales, multinube, y por supuesto vamos a cubrir todas las más de 800 fuentes de datos, más de 1400 objetivos de almacenamiento y más de 60 proveedores de nube ya vienen de fábrica incluidos, ¿sí?, en NetBackup. Entonces, sobre nuestra estrategia tenemos que tener presente, perdón, se me fue ahí el dedo, perdón. Entonces, sobre la protección, nuestra estrategia es el almacenamiento inmutable, por supuesto, la parte de fortalecer la solución, ¿sí?, de cómo fortalecemos la solución, vamos a justamente a mejorar la identidad del acceso y el management de los usuarios, no solamente los usuarios que van a poder entrar a realizar un restore o a recuperar información propia, sino también los administradores van a tener un acceso basado en lo que se conoce como un granular role bus, que nos va a permitir dar accesos limitados a cada uno de esos usuarios, un segundo factor de autenticación, un single sign-on para la gestión web y por supuesto toda la parte de auditoría a través de lo que es el silo. Luego también vamos a tener la parte de encripción, ¿sí? Ustedes recuerden que cuando hablamos de cifrar la información o encriptarla, depende la traducción, encryption o cifrado son sinónimos.
hablamos no solamente de la información que estamos almacenando, sino también la información que está en viaje. En el caso de la información en viaje la vamos a hacer con TLS 1.2, ¿sí? Y en el caso de la información en almacenamiento lo hacemos con AES 256. Luego también una de las novedades que tenemos que tener presente y que justamente tiene que ver con estos mitos que yo mencionaba al principio sobre las nubes, tiene que ver con la inmutabilidad de los storage. Como ustedes saben, el mito al que yo me refería tiene que ver con que muchas veces escuchamos en los clientes, en las distintas organizaciones, que como ya tienen una instancia basada en nube, consideran que, bueno, si mi información está en Amazon, evidentemente está segura y nadie le va a ir a dar de baja o va a atacar un data center de Amazon. Bueno, créanme que sucede, de hecho ha sucedido, no solamente con Amazon, sino con otros proveedores de nube. Pero además, lo importante de eso es que cuando los clientes firman esos contratos con las nubes, con los distintos proveedores, hay una cláusula que es la de responsabilidad compartida, que ustedes habrán visto que se repite bastante en los distintos entornos nube. Así que, digamos, no es algo propio de Amazon, yo mencioné Amazon, pero aplica en Azure, aplica en Google y en las demás nubes. ¿Qué significa la responsabilidad compartida? Significa que el proveedor de nube nos garantiza la calidad del servicio, la disponibilidad, pero no se hace cargo ni del ni del storage, ni la seguridad del mismo. ¿Qué quiere decir esto? Que evidentemente tenemos que tener políticas de backup, a pesar de que la información la almacenemos en la nube. Y por supuesto también segurizar esa información. Una de las formas de segurizar esa información, además de las que ya conocemos y que tienen que ver con otras soluciones de otros vendors, tiene que ver con el storage inmutable, ¿sí? Y esto justamente nos va a permitir que una vez que hayamos escrito un backup, para decirlo de una forma más clara, ese backup puede ser leído muchas veces, pero no deja de haber sido escrito una sola vez. Es lo que comúnmente se conoce como con el acrónimo WORM, ¿sí? Write One, Read Multiple. Bien. Sobre el storage inmutable, en NetBackup 9.1, por supuesto, brindamos el soporte para los storage tanto on-premise como en la nube, de forma tal que podamos evitar que procesos, ya sea procesos maliciosos o algún tipo de usuario malintencionado pueda realizar algún tipo de escritura. Lo vamos a hacer también lo vamos a hacer de forma on-premise o nativa en nuestro Flex 5250. Lo vamos a hacer a través de productos de terceros, como el del Data Domain o el NEC e-Restore. Y en la nube lo hacemos como novedad también en el entorno de Amazon. Sobre la autenticación, sobre la gestión, tenemos el múltiple factor de autenticación, que quizás es uno de los puntos que últimamente están muy a la orden del día, porque ya no solamente es algo que usamos en las organizaciones, sino que hasta incluso nos lo pide de forma obligatoria las distintas redes sociales. Hoy por hoy ustedes, si ingresan a su cuenta de Gmail desde un dispositivo nuevo, les va a mandar un mensaje a su celular para saber si realmente son ustedes los que quieren acceder desde un Windows 10 con un Chrome, y etcétera. Lo mismo sucede con algunas plataformas como Mercado Libre, Mercado Pago, Twitter y demás. Y esto tiene que ver mucho con la prevención del robo de credenciales. Nosotros, cuando tenemos las credenciales a mano, ya sea porque
utilizamos un usuario y una contraseña muy básicos, o porque el administrador, para no olvidarse, los deja escritos en un post-it o en un pizarrón, en una sala de reuniones, por el motivo que sea, las credenciales, el usuario y credenciales son lamentablemente muy sencillos de robar y caer en manos equivocadas. Por ese motivo es que estamos todas las soluciones, como ya les mencioné, no solamente las de nivel corporativo o laboral, sino también las redes sociales y las distintas herramientas de e-commerce, nos piden un segundo factor de autenticación. En el caso de NetBackup, nuestra consola les va a pedir un segundo factor de autenticación justamente para validar que los usuarios que están accediendo, si ya sean los administradores o usuarios con accesos restringidos, sean quien realmente dicen ser. Por supuesto que así como pueden, como ustedes ya saben, todas las soluciones que brindan protección de información y protección de infraestructuras se aplican en distintas capas, ¿sí? Cada una de estas capas que yo les mencionaba en lo que es este framework de protección del NIST, justamente tienen que ver con distintos niveles en distintas instancias en donde vamos a proteger la información. Vamos a proteger que, como les mencionaba en el slide anterior, vamos a proteger el acceso de usuarios malintencionados, pero también vamos a asegurarnos que de llegar a acceder a esos usuarios malintencionados, vamos a mantener el cifrado de la información, ¿sí? Justamente para evitar que pueda ser accedida a la información, ya sea en tránsito o en almacenamiento. Así que lo vamos a hacer tanto en todos los backups, restores, automation, replication y en el transporte de duplicación, de forma tal de que toda la información que estamos manejando en todo momento quede de forma cifrada. Sobre la capa de detección tenemos para decir que, por supuesto, nos integramos con otras soluciones de NetBackup, de Veritas, como Data Insights, donde vamos a poder tener una visibilidad sobre lo que conocemos habitualmente en la jerga como el último eslabón o la última milla, ¿sí? Donde tenemos la información del usuario que estamos almacenando, tener visibilidad sobre lo que se está manipulando a nivel usuarios. Y en Aptar vamos a tener la posibilidad de tener visibilidad sobre la infraestructura de almacenamiento, respaldo, y nuevamente tenemos que hablar del entorno híbrido, ¿sí? Como ustedes saben, Veritas ha acompañado a lo largo de sus más de 30 años, ha acompañado a las distintas innovaciones tecnológicas, desde los almacenamientos y cintas a lo que hoy es la integración de forma nativa con la nube. Entonces, no se trata solamente de tener visibilidad de lo que pasa a nivel on-premise o a nivel nube, sino tener la visibilidad completa de ambos mundos, ya sean nubes privadas, nubes públicas y demás. Y por supuesto en el centro tenemos a NetBackup, que va a tener, como les mencionaba al principio, en 9.1 tenemos como novedad la detección de anomalías en los datos que enviamos a un respaldo. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener un motor de Machine Learning que nos va a detectar distintas falencias o anomalías que se encuentran en los distintos jobs de trabajo. Entonces, por ejemplo, vamos a tener la posibilidad de detectar comportamientos sospechosos al momento de hacer la copia de seguridad. Vamos a poder tener visibilidad, ¿sí?, de estas fallas para tener, como administradores, tener la posibilidad de corregir lo que haya que corregir porque hemos dado permisos de más o porque nos hemos olvidado de realizar determinada configuración. Algunas de las detecciones que podemos tener tienen que ver con el conteo de archivos para saber la cantidad de
o mejor dicho, para entender si hay cambios inesperados en los datos que estamos respaldando. Entonces vamos a contar los archivos, vamos a analizar el porcentaje de duplicación o el tamaño del backup, de forma tal que veamos si lo que el NetBackup detecte que lo que viene haciendo habitualmente ha cambiado abruptamente, y si ha cambiado abruptamente, alertarnos de forma tal que podamos tomar las medidas necesarias antes de que ocurra algo. Con Data Insights, cuando nos integramos con NetBackup, por supuesto, vamos a tener la posibilidad de hacer una predicción, ¿sí? Una auditoría, un escaneo de la información y detectar alertas que tengan que ver con distintas amenazas que tienen residentes en los backups de los usuarios, revisar archivos infectados, cuentas comprometidas y, por supuesto, entender qué es lo que estamos almacenando y predecir antes de que tengamos una crisis en nuestra infraestructura. Así que tengamos estas amenazas residentes que estamos respaldando puedan generarnos algún problema. Y en la integración con Aptar, por supuesto, vamos a tener es una consola única con visibilidad de todos los proveedores de almacenamiento, respaldos y nubes, con lo cual vamos a tener la posibilidad de identificar falsos positivos en lo que tiene que ver con alertas de anomalías, no solamente a nivel backup, sino también almacenamiento y también tráfico en los distintos puntos de control que vamos a tener. De esta forma, nuevamente, vamos a tener una reportería que nos va a permitir identificar los riesgos. Un dato importante, me estaba olvidando, justamente que Aptar es una solución que no solamente que integra todos los mundos de infraestructura, almacenamiento, respaldo y nube, sino que además es agnóstica respecto de la visibilidad y la compatibilidad con los distintos vendors, ¿sí? Sobre la recuperación, que quizás sea el estado más crítico que vivimos cuando hablamos de soluciones de backup, porque generalmente cuando necesitamos recuperar información, la información, ahí me llegó la pregunta, ahora cuando terminemos la voy a responder, así que vayan dejando sus preguntas, no hay ningún problema. Sobre la recuperación, como les decía, entonces tenemos que tener presente que en general, para quienes hayan o hayamos vivido alguna situación en la cual necesitamos recuperar la información, sabemos que es una situación crítica, todos queremos, la organización, en general todos vamos a querer que el recupero sea ayer, ¿sí? Pero tenemos que tener la seguridad que lo que vamos a recuperar sea realmente la información que debemos tener en producción. El Recovery Point Objective, ¿sí? O RPO, que es básicamente el volumen de datos que pueden tener un riesgo de pérdida y que la organización considera tolerable, y lo que es el Recovery Time Objective o RTO, que sería el tiempo que consideramos tolerable ante una falla. Este RTO generalmente lo utilizamos en varias tecnologías, ¿sí? Y es básicamente hasta cuándo podemos esperar volver a producción nuestro sistema, ¿sí? Si es un sistema de facturación, cuánto tiempo puede estar fuera de servicio, y en el caso del RPO sería hasta qué nivel de información consideramos que podemos perder de alguna forma ante un incidente. Con el Resilience Platform, ¿sí? NetBackup, vamos a, por supuesto, tener la recuperación automática de información, la posibilidad de orquestar esa
esa recuperación, tener un resilience plan de forma tal que tengamos organizada la forma en la que vamos a hacer vamos a hacer la recuperación de la información, la posibilidad también de testear y validar la información, ¿sí? Es decir, poder asegurarnos y validar, como bien dice la palabra en inglés, validar que la información que estamos recuperando es la que realmente necesitamos, ¿sí? Hay uno de los comentarios de un cliente satisfecho con NetBackup y su capacidad de restore ante una pérdida de datos. En entornos VMware, como ustedes saben, NetBackup tiene integración nativa desde hace varios años con VMware, trabajan muy de la mano y justamente vamos a poder realizar lo que conocemos como Instant Rollback, lo que nos va a permitir que hacer una reversión instantánea de alta velocidad para recuperar la máquina virtual que aparentemente hemos perdido, ¿sí? Entonces, ¿cómo va a funcionar esto? NetBackup solo va a restaurar los bloques modificados, ¿sí? Y vuelve a ponernos la Virtual Machine en línea lo más rápido posible. Ustedes saben que esto de los bloques modificados lo vemos en distintos aspectos, no solamente en NetBackup, también en BackupExec, pero lo cierto es que la novedad en 9.1 tiene que ver justamente con esta integración nativa de, entre NetBackup y VMware para poder realizar el recupero de forma rápida y eficiente. También en 9.1 incluimos lo que conocemos como el Continuous Data Protection o CDP, que nos va a agilizar la protección de datos al tener menos impacto en las cargas de trabajo, porque vamos a tener la posibilidad de recuperar archivos y carpetas de forma granular, justamente, ¿sí? Con bajo impacto en la producción, porque vamos a poder trabajar directamente con lo que es esta forma granular, digamos, lo que son los archivos y carpetas, y no tener que estar recuperando toda una máquina. En el caso de que no sea necesario recuperar la máquina, vamos a poder recuperar la información sin causar mayor impacto en nuestro entorno virtual. Entonces, tenemos una consola, una plataforma centralizada que nos va a permitir una mejor resiliencia frente al ransomware, que nos va a proteger y permitir la recuperación de la información independientemente de donde residan. Un management mucho más simplificado, ¿sí? Recuerden que ya en la versión 9 hemos implementado el management en web, con lo cual ya la consola Java va camino a desaparecer próximamente. No quiero spoilear tampoco porque digamos, son decisiones propias de las marcas, pero lo cierto es que es una consola mucho más amigable que el tradicional Java, que todavía siguen conviviendo en mundos. Y por supuesto, otra de las cuestiones que vamos agregando a lo largo de las distintas versiones tiene que ver con la mayor visibilidad sobre lo que está sucediendo en nuestra infraestructura, ¿sí? Y de esta forma también cumplir no solamente con las normas, sino también con nuestros esquemas de costos, ¿sí? Muchas veces, así como hablábamos de la detección de una anomalía en un backup, no solamente tiene que ver con un posible ataque, un posible ransomware, un malware, sino también puede ser que de repente un backup se haya incrementado enormemente por una mala asignación en una política o porque ha habido un error en algún sistema y de repente estamos consumiendo mayor storage del que deberíamos. Entonces, no solamente
respaldar la información y protegerla contra las amenazas, sino también tener una visibilidad completa de lo que sucede y mejorar el funcionamiento y optimizar el funcionamiento de nuestros distintos recursos. Resumiendo entonces, algunas de las novedades, algunas ya vienen desde la versión 9.0 y otras se han ido mejorando y implementando en la 9.1. Los accesos basados en roles para distintos accesos, la posibilidad de tener también acceso basado en roles para los distintos para el Job Monitor, ¿sí? Para poder visualizar los distintos jobs que estamos corriendo, de forma tal que el administrador, por ejemplo, de los entornos virtuales o del hipervisor pueda abocarse o pueda visualizar y entender cómo están funcionando los backups que estamos realizando sobre su entorno. Los distintos niveles de protección para la autenticación de los usuarios con el doble factor de autenticación. Sobre la protección de la información, vamos a tener el soporte para la inmutabilidad en Amazon, en nuestro hardware Veritas Flex 5250, en los distintos storage de terceros. La mejora en lo que tiene que ver con en performance, con el recupero instantáneo de lo que tiene que ver con entornos de VMware, ¿sí? Donde vamos, como les mencionaba recién, vamos a tener la posibilidad de recuperar la información de una forma mucho más rápida y realizar también la duplicación directa en el cliente. Y después también, quizás la novedad más importante tiene que ver con la detección a través de un machine learning, de forma tal que podamos detectar distintas anomalías, como les mencioné, no solamente a nivel malware o a nivel amenazas, sino también muchas veces puede haber habido algún tipo de manipulación en parte del sistema, ¿sí? Los administradores de la base de datos hicieron algunos cambios y de repente nuestro backup de la base de datos se incrementó enormemente. Entonces vamos a poder detectar qué sucedió, saber si necesitamos corregir alguna configuración o no. Y por último, también para tener en cuenta algunos cambios en la terminología para los que ya vienen utilizando NetBackup desde hace algunos años. Sepan que, acá está acá dejé el link, me olvidé de poner el QR. Todo lo que es master, esclavo, whitelist, blacklist ha sido cambiado en la terminología. Hoy ya hablamos del servidor primario, el servidor secundario, de la lista de permitidos y de la lista de bloqueados. Las principales razones para hacer la actualización, además de todo lo que ya mencionamos, la integración nativa con Kubernetes, ¿sí? Que vamos a proveer de esta versión 9.1. Tener una protección integrada y escalable independientemente de los contenedores para todas las implementaciones de Kubernetes. Los múltiples niveles de recuperación de información, ¿sí? Vamos a poder crear múltiples objetivos de nivel de servicio para tener un plan de recuperación personalizado y basados en las necesidades que tiene nuestra organización. La posibilidad de hacer un autoscaling con la nube, ¿sí? o de escalar de forma automática en la nube, porque vamos a necesitar seguramente redimensionar los recursos que tengamos en la nube según sea necesario. Ahí es donde CloudPoint nos va a agilizar y orquestar todas las instancias de la nube. Luego, a lo que ya hemos mencionado, la detección de anomalías a través del Machine Learning, el Instant Rollback y el CDP en entornos VMware y la posibilidad de establecer almacenamiento inmutable en Amazon. Y además de todo eso, por supuesto, las más importantes razones por las cuales actualizarse es que Veritas lleva 16 años siendo líder en el cuadrante mágico de Gartner como
Backup y Recovery Solutions para data centers. Es el principal, es el número 1 en el market share, soluciones de backup y recovery. Y detrás de cada una de nuestras soluciones de Veritas tenemos más de 6.000 empleados, más de 20.000 socios, más de 80.000 clientes, más de 2.000 licencias y de desarrollos, donde detrás de cada uno de estos features que uno va mencionando, se ponen en juego algunas de estas licencias, más de 800 cargas de trabajo soportadas, más de 400 petabytes de información consumidas en la nube, más de 100 exabytes bajo nuestra protección, y también que el 87% del ranking Fortune Global es cliente de Veritas NetBackup. Por todo eso Veritas es el número 1 en el market share, y por eso también siempre la importancia de tener los productos en su última versión. Bien, esto ha sido todo. Antes de retirarme y agradecerles por su participación, voy a ir al panel de preguntas que ahí me dejaron. Tengo algunos clientes con backup exec con diferentes versiones antiguas. ¿En qué casos debería ofrecer solo actualizarlas? ¿Y en qué caso debería migrarlas a NetBackup? Muy buena pregunta. Por un lado, entender que backup exec es una solución que por supuesto también provee protección de la información y protección contra distintos tipos de amenazas como el ransomware, eso está claro. Las actualizaciones de backup exec, como de cualquier otro producto, siempre son mandatorias, ¿sí? Y digo mandatorias como consejo personal mío. Ustedes saben que van a poder seguir utilizando el producto hasta que el fabricante decida poner la versión en End of Support. Sin embargo, hay que tener en cuenta que tratándose de la protección de la información, tratándose de lo que es todo el riesgo que esto conlleva, ¿sí? El riesgo de estar frente a una vulnerabilidad de un software, lo ideal siempre es estar con las últimas actualizaciones. Eso por un lado con respecto a las actualizaciones de backup exec. Y esto incluso aplica para NetBackup o cualquier otro producto, ¿sí? Siempre tener las últimas actualizaciones. Detrás de cada actualización que lanza un fabricante hay una investigación y desarrollo, un recopilo de errores y bugs que se hayan ido descubriendo. Así que las actualizaciones para mí es algo que es mandatorio. Y por otro lado, ¿en qué casos debería ofrecer migrarlos a NetBackup? Bueno, ahí una de las preguntas que quizás más nos hacen a veces en los clientes y los canales, ¿cuál sería la diferencia entre NetBackup y Backup exec? ¿Por qué habría que migrar de Backup exec a NetBackup? Bueno, principalmente primero por las capacidades y las integraciones nativas que tenemos en NetBackup, ¿sí? Eso como primera medida. Nosotros en Backup exec tenemos la integración de forma nativa con entornos Linux y Microsoft principalmente, entornos VMware e Hyper-V, con lo cual si ya el cliente está pensando en implementar otro tipo de soluciones, llámese SAP HANA, llámese bases de datos de MongoDB, MariaDB, posiblemente estemos frente a un cliente que tengamos que ofrecerle NetBackup, porque vamos a tener la integración nativa con esos distintos motores. Entonces, para cerrar y para responder finalmente la pregunta y no irme más por el tema, o por las ramas, como decimos aquí en Buenos Aires, lo más importante para ofrecer migrar de Backup exec a NetBackup tiene que ver con el entorno que tiene el cliente o el entorno hacia el cual quiere
quiere ir, ¿sí? Si el cliente tiene Backup Exec y Backup Exec le brinda la cobertura de cada uno de sus puntos de control, entonces lo más probable es que no tenga que migrarse hacia NetBackup. Y si su infraestructura está a punto de ser de crecer hacia otras soluciones en donde Backup Exec ya no aplica y aplica NetBackup, ahí es una buena oportunidad de hacer el crecimiento hacia hacia lo que es NetBackup. Perdón. Bien, otra de las preguntas. Con respecto a la protección contra ransomware, ¿cuáles son las principales diferencias que tenemos con los competidores? Muy buena pregunta. La primera y principal es que nuestra solución es una solución, la solución de tanto en el caso de NetBackup, y acá también hablo de Backup Exec, son soluciones nativas de protección de información, ¿sí? Veritas históricamente se dedicó a la protección de la información, con lo cual es uno de los principales players que hay en el mercado respecto a la protección de la información. Eso como principal medida. En segunda medida, tenemos que tener presente que aplicamos distintos niveles de protección de la información, ¿sí? Como yo les mencionaba hace un momento, vamos a integrarnos de forma nativa con integrarnos de forma nativa con distintas soluciones de tercero, no solamente para segurizar y cifrar la información, sino también, perdón, uy, se me fue el... Un momento, ya, ahí volvemos. Ahí está. Bien, como les decía, entonces, tenemos el principal diferenciador es que tenemos la integración nativa con terceros. No solamente en este caso, como estamos viendo en pantalla, con lo que es el cifrado de la información en viaje y en almacenamiento, sino también con lo que tiene que ver con la detección, ¿sí? Este motor de inteligencia artificial que va a detectar distintas anomalías, va a detectar que el backup que realicé ayer, hoy cuando lo estoy realizando, difiere abismalmente de lo que sucedió ayer, ¿sí? Porque ayer hicimos un respaldo de 2 GB y hoy el respaldo es de 40 GB, ¿sí? Entonces vamos a tener poder entender y visualizar las amenazas antes de que éstas exploten, ¿sí? Antes de que éstas causen daño, y ese es un poco los diferenciadores, los principales diferenciadores. Recordemos también, lo mencioné al principio de la presentación, el storage inmutable, donde vamos a integrarnos de forma nativa con las distintas nubes, en este caso también como novedad con Amazon, de forma tal de brindar que el almacenamiento a pesar de que sea un storage en Amazon, un storage on-premise de un tercero, sea inmutable para una amenaza que está en nuestra infraestructura, ¿sí? Ustedes recuerden siempre que el atacante o el ciberdelincuente que nos ataca con un ransomware, lo primero que busca es destruir nuestra información, ¿sí? Y parte de la destrucción de la información tiene que ver justamente dejarnos sin backup, ¿sí? Si tuviéramos un backup al día, el impacto sería mucho menor. Bien, espero haber respondido a las preguntas que me hicieron. De todas formas, sepan que estamos, si bien yo estoy basado en Buenos Aires, para Argentina y Uruguay, pueden contactarme si están desde otro país y los pongo en contacto con mis compañeros de licencias online en el país correspondiente, ¿sí? Muchas gracias por habernos acompañado en el día de hoy. Espero que les sea útil, que puedan asesorar a sus clientes, a sus socios
para actualizar, para mejorar la capacidad de sus distintos entornos de NetBackup y como siempre los esperamos para la próxima. Muchas gracias a todos.